Bueno, hermanitos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Hace calor? Oye, sabroso, ¿verdad? Nada más le recuerdo que hay un lugar más caliente que este. Sí, que está aquí, pues, está sabroso, ¿eh? Digo, ahí ustedes quieren vacacionar allá, pues, bueno, ahí ustedes saben. Yo sí no voy a preferir un poco por otras partes, ¿no? Yo prefiero que esté cielo. Ok, vamos a ver un tema bien interesante. Es un tema que habla acerca de la muerte, ¿verdad? Que es Santa Muerte, ¿no? Le digo yo de los calacos. Vamos a ver la religión de los calacos, bonitos y blancos. Es un tema que es bastante acá. Les voy a comentar lo que me pasó hace rato. Dimos el tema, mi hermano Adrián y yo. Y bajando, había un hermano que estaba platicando con otra persona. Y me dice, mira, este hermano se sabe de oro, el pastor habla de herejías. Y digo, sí, también, ¿verdad? Y se le enseña herejías. Está bien, ¿no? Platico con el joven, ¿no? Y pues resulta que este cuate estaba metido en estas ondas de la Santa Muerte, del carnomblé, le dijo a los de los zurritos que hacían, y no, ya sean ricos y sacrificios, y me estoy alejando porque el diablo, y que dice que le empecé a contar de esto, y pues total el hecho de que lo llevamos a Cristo a renunciar, ¿no? No, es que yo agarro y a mí no me da miedo, yo le empiezo, le digo de groserías al diablo, y no, es lo peor que están metiendo cada vez más. Mira, el diablo no es tonto, el diablo de una o de otra manera te mete. Y los el que tiene la autoridad simplemente va y le dice, quieto, y te obedece. El diablo, cuando tú tienes la autoridad de Cristo, tú le dices, cállate. ¿Y qué pasa? Muchista. Le dices nada, tienes tú la autoridad. Pero tú lo vas a tener cada vez que tú te acerques a Cristo, dejes que su palabra llegue a tu vida y tengas fe. Entonces vamos a ver, porque ahorita es el tiempo y lo llevé a Cristo, lo llevé a que renunciara, y ahora le metí el tiempo que está predicando que sobre todo, ya lo veo. Los niños es muy importante entender. Hoy es un tema que es, mi hermano encontró unas acá y te das cuenta que es un revoltijo que no sabe ni por dónde. Si le quieres vincular pies y cabeza, pues está bien difícil. Pero mi hermano me va a echar la mano. Mi hermano, órale, duro y a la cabeza, por favor. Buenas tardes, hermanos. Creo que muchos de nosotros hemos tenido conocido una deidad que tienen un conocido que practica estas cosas, ¿verdad? Femenina. En mi caso, les decía en la mañana que uno de mis cuñados pues está muy metido en esta cosa. Tuve en mi infancia, en mi adolescencia, tuve amigos que de todo tenía, ¿verdad? Como el que era santero, como el que adoraba la muerte, como el satánico, y bueno, vas aprendiendo. Y precisamente lo que decía el pastor, cuando uno empieza a indagar, cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a observar la historia dentro de los cultos paganos, en este caso, por ejemplo, el culto a la muerte, va a ser muy difícil que haya un solo origen. ¿Y de dónde? Pues retomo esta parte, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice aquí los orígenes, pero son complementarios con otra información, ¿vale? Fíjense, dice, los orígenes del culto a la Santa Muerte en México son objeto de debate entre los investigadores, pero se cree que pueden remontarse a la época colonial, ¿verdad? Algunos antropólogos rastrean el culto hasta el siglo XVII por la veneración de un esqueleto llamado San Pascualito. ¿Ok? Fíjense, aquí esta información, si ustedes se van a Wikipedia, si ustedes se van a ir a Google, ¿verdad? Son cosas que vaya, que son aceptadas hasta cierto punto de personas que han investigado o han aportado un granito de arena. Hoy en México, el culto a la muerte está totalmente, vaya, vamos a decirlo así, como actualizado, vamos a decirlo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque en México el culto a la muerte está vinculado muchas veces con la hechicería,
el vudú, la santería, ¿ok? Son una mezcolanza en la cual nos vamos a poder dar cuenta que en realidad lo que ellos están buscando o interpretando es meramente al paso, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hay algo bien importante, le decíamos hace rato en la mañana a nosotros, y hablábamos con respecto a que en México, desde la época de los aztecas, ya se veneraba a deidades que específicamente hablaban de la muerte. No recuerdo sus nombres, y fíjense, ahí había una deidad masculina y una deidad femenina. Hace rato el pastor nos dijo, ¿cómo se llaman, Max, las dos deidades de los aztecas de la muerte? Mictlán y Mictlantecuhtli. Ellos no eran los que veneraban, o sea, muchos creen que los aztecas, incluso una vez escuché a un hermano que decía, no, los aztecas no eran tan sanguinarios, no eran tan salvajes. No, imagínate que si hubieran sido, no, hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, imagínate, o sea, solamente date cuenta del significado en la cual la raíz, los orígenes de nuestra cultura, ¿verdad? ¿No? Sí, no eran tan sanguinarios que espantaron a los. Pero imagínense qué tan fuerte es esta parte que nosotros en la actualidad, vaya, culturalmente, el mexicano, y hace rato no lo pude decir, el mexicano tiende a tener miedo a la muerte. Por eso la venera. Por eso quiere hallar gracia, según. ¿A quién le gustaría irse con el Señor ahorita? O sea, hoy porque nosotros decimos al Señor, ¿verdad? Pero en realidad es un miedo constante que culturalmente en nuestra actualidad está presente. Entonces, fíjense, otros creen que el culto surgió entre los grupos indígenas del centro de México, donde se transmitió de boca en boca para evitar que... Y algo que también yo he podido ver y podido a lo largo de la historia, como les comento, tengo referencias cercanas, familiares y de amistades, ¿verdad? Yo digo amistades porque en realidad eran mis amigos, o sea, si yo hoy los veo, los considero mis amigos porque pues, yo lo que quiero es que ellos encuentren la salvación, ¿verdad? En la medida de lo posible, mi intención es predicarles. A veces ya saben que si se juntan conmigo, no se van a ir quietos, ¿no? Pero tiene mucho que ver, vamos, desde los orígenes de Cuba, desde los orígenes de Haití, los orígenes de África, tiene todo ese trasfondo y tiene toda esa línea ocultista de la brujería, de esta parte, les decía, del budismo o del vudú, ¿sale? Que nada más se transportó a nuestra cultura. Obviamente, como había mucha influencia, había mucho poder espiritual de, vamos a decirlo así, hacia el mal, ¿verdad? Pues es atractivo para aquellos que buscan hacer daño, ¿verdad? Dice, la Santa Muerte es una deidad femenina que personifica la muerte y es venerada en el catolicismo, en algunas iglesias aquí en México. No oficialmente en el Vaticano. En el Vaticano es, ¿cómo se llama? No es aceptada. ¿Por qué? Pues porque va en contra de todos los principios, vamos a decirlo así, cristianos. Incluso encontré un dato que la Asociación Ecuménica de México no la ha aceptado como tal. Y ustedes saben que para que se pueda llamar, para que se pueda aceptar dentro del ecumenismo, pues debe de tener mucha influencia. Pero vamos más adelante, dice aquí. Dice, la Santa Muerte se apareció un hombre llamado Mateo en el municipio de Catemaco. Imagínense Catemaco, pues ahí ustedes saben, la crema innata en esta parte de los brujos, de los nahuales, toda esta parte de todo lo que es la hechicería, la santería, ¿ok?
durante un ritual. Imagínense, la muerte es una deidad femenina que personifica la muerte y es venerada en el catolicismo, es venerada en el catolicismo y en el neopaganismo mexicano. Sus devotos la asocian con la protección, la curación y la entrega segura al más allá. Se representa como una figura, ¿qué dice? Femenina. Fíjense, y si ustedes se dan cuenta, siempre le ponen vestido, ¿cierto o no? Incluso dentro de la cultura, como nos ven a nosotros en otros países, ¿verdad? Si ustedes ven el sombrero, ven la bandera, ¿y qué más ven? Una, ¿cómo se llama? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo se llaman esas calaveras? Catrina. Una Catrina. ¿Cierto o no? Sí. En los demás países, incluso en Estados Unidos, saben que los mexicanos celebran la muerte, ¿verdad? Veneran la muerte. Bueno. Dice, el culto a la Santa Muerte se manifestó abiertamente en el año 1965 en Hidalgo. En las últimas décadas el número de creyentes ha crecido hasta alcanzar los 12 millones. Si somos una nación, fíjense, si somos un país de 130 millones, el 10% ¿cuánto sería más? 13 millones. ¿Cuánto? 13 millones, imagínense. O sea que podemos decir que tiene casi el 10% de la población a nivel nacional. Qué fuerte, ¿verdad? Y eso, vaya, esto lo decimos, dice aquí, 12 millones de seguidores en México, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Los devotos de la Santa Muerte creen que su culto no se opone al catolicismo, fíjense, sino que comparte doctrinas de forma sincrética. Sin embargo, las asociaciones cristianas tradicionales han condenado el culto, considerándolo contrario a sus doctrinas espirituales. Obviamente estamos hablando que es un movimiento totalmente espiritual. Y decíamos algo bien tremendo hace rato, que lo compartíamos con el pastor, y decíamos, ¿cómo podemos denominar al culto de la Santa Muerte o a los seguidores o a la influencia demoníaca que hay en este culto a la muerte como una potestad? ¿Ok? Estamos trabajando y estamos, vamos a decirlo así, enfrentándonos contra una potestad que es diferente. Ustedes saben que incluso en el libro de Daniel nos enseña, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído el libro de Daniel? Amén. Y específicamente hay una parte donde Daniel, cuando está perdiendo las fuerzas, ¿verdad? ¿Quién viene? Un ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Pero ¿por qué no había llegado antes? Porque estaba peleando con el príncipe de Persia, ¿verdad? Quiere decir que nosotros estamos peleando con un rango, vamos a decirlo, menor a un principado. Puede ser principado vamos a decirlo así, de aquí del país de México, la Guadalupana. Ese es un principado a ese nivel. Para los que adoran y veneran a la muerte, solamente está la muerte y después Dios. Fíjense, incluso los devotos a la muerte no toman, lo vamos a decir así, fuerte y querido, tampoco se igualan con el diablo, ¿verdad? Tampoco. O sea, para ellos es la muerte y Dios. Entonces, muchas veces nosotros, cuando escuchamos estas situaciones, cuando nos enfrentemos a estas, vamos a decirlo así, a estas potestades, debemos de saber y tener conciencia de quiénes somos, qué es lo que representamos, cuál es nuestra identidad. Porque normalmente, y esto yo se lo dije en la mañana y no me dejará mentir el pastor, a muchos, incluso amigos míos, amigas mías de liderazgo de antaño, cuando hablan de la muerte, cuando hablan que hay un familiar, un amigo, un vecino que está trabajando, parece que lo decimos con miedo.
Hermanos, ¿quién tiene una hoja para pasar, para apuntar su certificado de la siguiente semana? La hoja. Les voy a decir, quiero que sean honestos. Si usted tiene menos de 14 asistencias, no se apunte, hermano, por favor. Sí, porque hay gente que se ha esforzado, que ha venido más y que está. Así que por alguna razón usted no pudo entrar desde el principio. Háganmelo saber para considerarle. Pero si en el equipo ha estado y no se ha podido, no ha estado, desde aquí, mi hermano. Iniciamos desde aquí. Empezamos desde aquí y la van pasando para acabar. Por favor, ahí perdón. No. Entonces, debemos de saber que la muerte, ningún ser celestial, caído o no caído, vamos a llamarlo así, tiene todos los atributos que a veces le queremos poner. El diablo no es omnipresente. El diablo no es, no tiene todo el poder, está limitado, igual a la muerte. Incluso les decíamos, cuando nosotros hablamos de ese punto, nosotros tenemos que, decía al inicio el pastor, empezar a perder el miedo. Porque el miedo nos domina, ¿cierto o no? Lo que les decía, ¿qué es lo que le teme el mexicano? Entonces, dice, los 10 mandamientos de la Santa Muerte, fíjense, una de las partes más importantes que nosotros debemos de identificar y que también debemos, incluso hasta a veces nos choquea, ¿verdad? A mí me choqueó mucho, yo por eso siempre digo, o sea, hay satánicos que son generosos, ¿eh? Hay santeros que ven por muchas personas, educados. Pareciese que, vaya, hasta a veces nos atrevemos a decir, solamente le falta ser cristiano, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque tienen unas normas, también ellos tienen normas, y les vamos a leer 10 normas. Dice, verás a la muerte con todo respeto. Imagínense, ellos pueden estar peleándose con sus papás, pero cuando ven una muerte, ¿qué? Parece que, o ustedes han visto afuera de sus casas algún nicho, alguna imagen religiosa, le tiran basura, le escupen al lado, rayan, grafitean, alzan la voz ahí. Hay unos que sí, pero porque no tienen vergüenza, vamos a decirlo así, ¿no? Dice, no tomarás el nombre de ella en vano. El 3, la adorarás los días de su fiesta, honrarás a todos tus hermanos del culto, fíjense, por eso se vuelve más fuerte. Una de las características, siempre que yo veo un problema dentro de la congregación o alguna fricción, le digo, es que es natural, ¿por qué? Porque no somos una secta, o sea, no tenemos que pensar todos iguales. O sea, no es obligatorio, vamos a decirlo, en el buen sentido, que todos te caigan bien. Tienes que trabajar por la unidad. Ahí es cuando te das cuenta que eres un organismo vivo. Si no, pues, qué chiste, sigamos todos al líder, ¿no? No, tenemos que entender que nosotros debemos de entender que ellos, vamos a decirlo así, se cuidan las espaldas. Qué tremendo, ¿ah? Si alguien verdaderamente sabe trabajar en jerarquías, es el enemigo. Si alguien que sabe obedecer esté mal, es el enemigo. O sea, saben, por eso crecen tan rápido, por eso se logró llevar una tercera parte del cielo, ¿no? Que sea tan bueno. ¿Ah? Dice aquí, no le harás daño a nadie. Obviamente, cuando empiezan a ver las discrepancias, ellos son muy educados, pero por la espalda, ¿sabes? Están dando con todo. ¿Por qué? Porque pues, el objetivo, muchos de ellos, incluso habíamos hablado haciendo referencia a los grupos criminales, muchos de ellos se enfocan y se resguardan en este tipo de movimientos. Como San Judas es un santo, no es como tan católico usar un santo para robar, ¿sí o no? Fíjense, la cultura.
Dice, no cometerás actos que perjudiquen nuestra religión de adorar a la muerte, no abusarás de tus conocimientos espirituales, no dirás falsos testimonios relacionados a ella, no dirás ni tendrás pensamientos que te hagan lucrar por ella, no desearás las riquezas de otras personas. Esto es dentro de lo que ellos profesan, ¿verdad? Y dice aquí, la Biblia de la Santa Muerte, la nueva Biblia de la Santa Muerte, dice, es un compendio completo y devocional dedicado a la Santísima Muerte, creada para guiar a sus seguidores en la profundización de su fe. ¿Y qué? Entonces, estamos hablando que ellos, vaya, lo voy a decir así, y espero no ofendernos, que no nos vayamos a ofender. Ellos a veces son hasta más espirituales que tú y yo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros debe entender que en realidad nosotros no somos espirituales nada más cuando venimos a este lugar. No. En realidad nosotros desde ahora estamos viviendo una vida eterna. Decía el pastor, ya sea que te quieras ir a lo caliente o a la paz eterna, ¿verdad? Pero va a depender de quién. De la misericordia, de lo que Dios nos dé, la oportunidad, ¿verdad? No es por gracia, pero tenemos que guardarlo, tenemos que atesorarlo. Entonces, no lo digo, por eso les digo, no con ganas de ofender a nadie, sino para que nosotros empecemos a despertar una conciencia de que es que ellos no pueden ser más poderosos que nosotros. No es que ellos tengan más influencia o más, o sea, al final se los puedo decir, vaya, al final, si tú crees lo que la Escritura dice, que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, es el mismo que habita en ti. Esa es la arma más poderosa que podemos tener ante cualquier hueste de maldad. Fíjense, y también hablan de las potencias. ¿Ok? ¿Puedo comentar algo rápido? Sí. Tengo un familiar que incluso sin ser devoto, su papá lo consagró de niño hacia la Santa Muerte. Él estuvo en una célula de pequeño, recibió a Cristo y enseguida vino un ataque fuerte del diablo, ¿no?, hacia su vida. Pero de más grande, siendo adolescente, empezó a revelársele rezos incluso, y invocaciones de demonios, pero a través de esa parte de la Santa Muerte. Entonces es algo muy fuerte porque inconscientemente lo empiezan a hacer. Y ni siquiera dicen, bueno, ¿yo de dónde lo aprendí? Ni siquiera lo sé, y empiezan a hablar y a repetir cosas, pero porque es la manipulación de los demonios. Entonces que es importante que tengan cuidado de que los que tienen adolescentes se involucran con amistades que no saben qué les pueden estar transmitiendo, o en qué se pueden involucrar, y viene esa manifestación. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Sí, algo que mencionábamos en la mañana precisamente era que ahorita vamos a ver los colores, algunas de las intenciones. Decía, muchos de esos movimientos sacrifican, ofrecen, a costa de qué, de poder, de dinero, de negocios, muchos negocios. Incluso aquí tenía en el culto de los azules una hermanita que corta el cabello, y ella literalmente van los de la muerte van a su local y dicen, yo te lo levanto, nada más déjame chambear, ¿no? Imagínense. ¿Por qué? Obviamente siempre piden mucho. Obviamente personas, generaciones, nietos, nietas, y cuando normalmente yo sé que hay alguien que está involucrado en estas situaciones, cristiano, desafortunadamente se distrajo, hubo un ataque, vaya, no estaba en su mejor momento de intimidad con Dios y empieza a sentir algo, yo siempre hago preguntas básicas, ¿no? Uno, ¿te regalaron algo? No, pues que no. ¿Te dieron de comer? ¿Te invitaron a comer? ¿Te lo regalaron algo para comer? Y es ahí cuando empiezan a hacer memoria, ¿no? Obviamente
los mandamos a orar para que Dios pueda revelar lo que hay, lo que pasó, lo que está sucediendo, el ataque directamente, cuáles. Hay ocasiones que el Señor sí nos recuerda o nos lo revela en sueños, que es algo también importante que nosotros tenemos que aprender a discernir. Okay. Tenemos que aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque incluso podemos tener en nuestros trabajos, vamos a decirlo, compañeros, y lo acabas de decir, en la secundaria, en la preparatoria, en el kinder, niños que ya van con sus collares. ¿Por qué? Los colores del manto de la Santa Muerte significan el rojo para el amor, ¿ok? Verde para triunfar, tener éxito y que todo salga bien en lo que pidan. Amarillo para el dinero. Por eso vemos muy frecuentemente que utilizan los colores, ¿verdad? Verde y amarillo, todos los que están empezando, ¿cierto o no? Todos los que están empezando en esos movimientos, lo primero que van a traer es verde y amarillo. Porque pues, ellos están buscando lo rápido, lo fácil, ¿verdad? Y más si están involucrados, ¿verdad? En cosas delictivas. Normalmente decíamos que mucha gente que se dedica a esto de lo chueco, ¿verdad? Tratan de hacer pues algunas mañas ahí, ¿verdad? Para utilizarlo. ¿Y dónde usan estos colores? La pueden utilizar en la muñeca, pueden utilizarlo como collares, o el manto mismo de la calaca, vaya, del nicho, ¿no? Porque he visto los puntitos estos que los cargan en los carros. Sí, puede ser, acuérdense que estamos hablando de trabajo. Ellos están involucrados muchos en todo lo que es la hechicería, los trabajos, que son trabajos, vaya, lo que nosotros, lo voy a decir así, lo que nosotros podemos ver cuando quemamos la idolatría, estatuas negras, bolsas con dinero, con pelo, con dientes, con colores, con muchas cosas. Entonces, son de las cosas que ellos practican, ¿ok? Pero siempre con colores específicos, ¿verdad? Dice blanca, dice, y los 7 colores son 7 poderes y 7 potencias para los problemas de los 7 días. Entonces, imagínense, muchas veces nosotros, y se los dije en la mañana, como cristianos pensamos que cuando lleguemos a Cristo se nos van a acabar los problemas, y es totalmente un error. Se matan, se potencializan. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra carne ni sangre. O sea, tú y yo somos un blanco. Si tú y yo esperamos vivir el cristianismo como bien relax, déjame decirte que entonces estás en una religión, no estás en el cristianismo. Amén. Se lo digo así porque estos ofrecen, todos esos movimientos ofrecen la vida rápida, la vida cómoda, no hay problema. Al rato te cobro la factura en la eternidad. ¿Qué significa lo negro? Protección contra chismes, envidias, maldiciones. Dice, romper hechizos de hacer trabajos. Azul para sabiduría y morado para la salud. Y normalmente vemos muy específicamente el negro con el rojo porque quiere pegarle a alguien, quiere conquistar a alguien, entonces para que no se haga el chisme y no lo van a descubrir, le ponen el negro, ¿no? Vaya, o sea, hay muchas cosas que nosotros debemos de identificar y que tenemos que tener bien claro, ¿ok? Si ustedes me preguntan, hermano, ¿y qué pasa si la otra persona tiene una velita y esto y el otro? Bueno, ahí es donde tú y yo tenemos que tener la capacidad de poder saber cómo contrarrestar estas cosas, ¿ok? Obviamente siempre recuerden, lo vuelvo a repetir, nosotros sabemos quiénes somos, sabemos quién está a nuestro lado, sabemos de quién somos hijos. Es evidente que podemos nosotros contrarrestar cualquier situación, siempre y cuando, como decía el pastor, con la autoridad que Cristo nos dio, ¿verdad? Pero no es como que, pues tenga respeto, no, o sea, al final debemos de entender que esto es es una batalla constante. Y no te van a decir, oye, hermanito, ¿te puedo atacar? ¿Me da chance de atacarte? ¿Verdad? O sea, cuando Dios te mande, cuando Dios te dé la oportunidad de presentarte con gente así, bueno, vaya, tienes por lo menos bases bíblicas sólidas donde dice, ¿verdad?
¿Quiénes van a ser los primeros que van a ser echados al lago de fuego? Los hechiceros, los idólatras. El diablo, Ya ves, pues, el falso profeta, el anticristo y la muerte. Ellos los van a estrenar y todos los demás. Entonces, ya está ganado, ya nos dieron la victoria, tranquilo. ¿Sale, hermanos? Muchas gracias. Les pedimos, hermanos, si alguien me la frase.